Relojes Rolex, allanamientos y una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte. Esos son los últimos hechos que sacuden la política en Perú. El escándalo comenzó el 14 de marzo, cuando el medio La Encerrona reveló que la mandataria ha lucido en público al menos 15 relojes de marca Rolex. Uno de ellos valdría más de $14.000, algo que la presidenta niega, pues dice que lo tiene desde años atrás. La Fiscalía abrió investigaciones el 18 de marzo por enriquecimiento ilícito y por no haber declarado bienes de lujo. El Ministerio Público la citó 2 veces para que diera su testimonio, pero Boluarte no fue, argumentando que tenía una agenda muy cargada. La justicia reaccionó ordenando el allanamiento de su casa personal y también del Palacio Presidencial durante Semana Santa. La mandataria tildó el procedimiento de arbitrario, desproporcionado y abusivo y cuestionó el hecho de que la prensa se preocupe por lo que usa una presidenta. Veamos un poco más de lo que ocurrió. Primeros resultados del allanamiento a la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y al Palacio Presidencial. Boluarte es investigada por enriquecimiento ilícito y falta de declaración de la posesión de relojes de lujo marca Rolex. Los objetos hallados durante el allanamiento podría contradecir la versión de Boluarte, que dijo que los adquirió con sus ahorros. La Fiscalía confirmó la existencia de un Rolex valorizado en más de $15.000 con la tarjeta de identificación respectiva que data de julio de 2023. Sin embargo, el reloj no fue encontrado. Pese a las presiones, la jefa de Estado se negó a dimitir en un mensaje institucional y denunció un acoso sistemático en su contra. Hecho sobre los relojes. Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. La Fiscalía buscaba pruebas sobre una colección de relojes de lujo propiedad de la presidenta. Se habla de unos 15. Esto fue revelado hace 2 semanas por una investigación periodística de La Encerrona. La Fiscalía intentó el miércoles hablar con Boluarte, pero esta alegó problemas de agenda. El antiguo partido de la presidenta Dina Boluarte, Perú Libre, presentó una moción de vacancia, mientras que el partido mayoritario del fujimorismo, Fuerza Popular, habló de intereses oscuros que buscan desestabilizar el orden constitucional. El divorcio de Boluarte con la izquierda y su acercamiento a la derecha se produjo tras su ascenso de vicepresidenta a presidenta, tras la fallida disolución del Congreso de Pedro Castillo cuando iba a ser destituido. Se desataron unas protestas con más de 60 muertos según la Defensoría del Pueblo, por lo que Boluarte también está siendo investigada, en un país que lleva 6 presidentes en 6 años. Entonces es el caso de los Rolex para atacar directamente a Dina Boluarte e intentar sacarla de su cargo, como afirma el gobierno de Perú. O podría ser un hecho de corrupción con enriquecimiento ilícito de por medio, como sospecha la Fiscalía. Es lo que discutiremos en el debate de hoy. Para eso nos acompañan desde Lima Enrique Gersi, profesor de la Universidad de Lima, exdiputado nacional de los años 90 con el partido de derecha Movimiento Liberal. Y en unos momentos también se conectará desde la capital peruana Walter Albán, abogado, exministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala y exdefensor del pueblo de Perú. Gracias por estar aquí con nosotros y también gracias a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Pueden dejar sus comentarios en redes sociales con el hashtag #eldebatef24, vernos en YouTube y escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Enrique Gersi, ¿cómo explicarle a nuestra audiencia internacional lo que está pasando en Perú? Bueno, yo creo que lamentablemente lo que está pasando en el Perú es un caso más de posible corrupción presidencial. En este caso, simbolizado por un reloj de lujo, un Rolex. Se está hablando en el Perú del Rolex Gate, ¿no? Lo que parecía simplemente una noticia básicamente superficial, es en realidad un problema político y legal muy profundo. No es un reloj, aparentemente serían varios relojes, se dice que 15 o 14, y ninguno de ellos ha sido presentado voluntariamente por la señora presidenta al Ministerio Público. Lo que sucedió la semana pasada fue consecuencia de una actitud de rebeldía por parte de la presidenta respecto de ciertas disposiciones dadas por el Ministerio Público, lo que forzó al fiscal de la Nación a solicitar el allanamiento judicial que estamos viendo ahora en sus pantallas.
A ella se le había requerido que presentara los relojes voluntariamente, ni siquiera que los incautara. La solicitud era de exhibición de los relojes, porque había dudas. Cuando salió esta noticia, una ministra salió a decir que eran relojes falsos, como se dice en Perú, relojes bamba, no, que eran réplicas y no originales. Posteriormente, la presidenta dio versiones incoherentes. Entonces, lo que sucede es que en el Perú existe la obligación constitucional de todos los funcionarios de hacer una declaración jurada de bienes, y cuando tienen, no solamente de bienes inmuebles, sino de bienes en general, bienes muebles, que cuando tienen por encima de un determinado valor, en este caso los Rolex superan largamente ese valor, tienen la obligación de presentar y de publicar en el diario oficial. No están declarados estos bienes. Entonces, esto nos lleva a una pregunta. Si no están declarados y el patrimonio de la presidenta Boluarte no justifica que ella los haya adquirido, ¿cómo los consiguió? ¿Quién se los regaló? Son las preguntas válidas que está haciéndose la opinión pública. ¿Ha sido un concesionario? ¿Ha sido un contratista del Estado? ¿Ha sido otro político, un líder político, por ejemplo, de un gobierno regional que reciben centenares de millones de dólares del presupuesto público anualmente? Son las preguntas que se ha hecho en la opinión pública. El Ministerio Público abrió indagaciones preliminares, yo diría de la manera más normal. Aquí no hay un acto en contra de la ley por parte de la Fiscalía, pero la presidenta reaccionó mal. En lugar de ser transparente, de dar una explicación que hasta hoy día no da, hizo este mensaje con los ministros, posteriormente se tomó una foto con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que ha sido malinterpretado por algunos sectores de la opinión pública con toda razón, porque parecía una intimidación contra el Congreso, que en realidad no tiene vela en este entierro, pues esta es una investigación del Ministerio Público en uso y atributo de sus funciones. A veces es un poco difícil entender el sistema peruano, pero en el Perú tenemos un sistema constitucional que se caracteriza por dos cosas. La primera, además de presidente, tenemos primer ministro. Es el único país de Sudamérica con esta dualidad. Y la segunda es que prácticamente no existen ya privilegios ni inmunidades. Lo único que queda para el presidente es que no se le puede acusar por un delito durante su mandato, pero sí se le puede investigar. Y lo que está haciendo el Ministerio Público ahora es investigar a la señora Boluarte, que, como digo, no ha sido transparente, ha dado versiones incoherentes, contradictorias, y además se ha puesto en abierta contumacia respecto de un mandato de exhibición de los famosos Rolex. Entonces yo diría que esa es una pequeña síntesis de lo que está pasando por aquí. Y a esta síntesis le quiero pedir a Walter Albán que nos la complemente con su postura. Para usted, Walter, primero que todo, bienvenido al debate. Y segundo, ¿qué es lo que está pasando en Perú? Enrique hablaba de un acto de rebeldía por parte de la presidenta Dina Boluarte al no presentarse al Ministerio Público a exhibir los Rolex. ¿Usted está de acuerdo con esto? Totalmente. Creo que es una situación muy delicada en la cual uno puede tener diferentes lecturas de cómo está reaccionando, digamos, sobre todo las organizaciones políticas que tienen ahora mayoría en el Congreso y que pueden tomar acuerdos para respaldarla. Pero no cabe duda de que la señora Boluarte desde hace ya varias semanas ha venido incurriendo en una serie de hechos que, lejos de despejar dudas sobre las denuncias que se habían hecho periodísticas, más bien han acrecentado esta desconfianza, y frente a requerimientos muy claros del Ministerio Público no ha sabido responder, ha más bien tenido una actitud evasiva, y ciertamente no es costumbre en el Perú que se pueda haber producido una situación como la que ha tenido lugar el día sábado, pero como bien lo explica el comunicado del Ministerio Público, esto es producto de que ella rehuyó a los requerimientos para que pudiera declarar, para que pudiera exhibir, sobre todo en este caso el tema de los Rolex, de los relojes de alta gama que ella había exhibido, sin que parezca claro cómo pudo haberlos obtenido, y mucho menos tampoco hayan sido declarados como estaba ella obligada por la función que cumple. Entonces, frente a esta situación,
lo que hizo el Ministerio Público es pedir una autorización al Poder Judicial para poder hacer un allanamiento, dado que ya en la diligencia anterior les habían negado el ingreso tanto a su domicilio como al Palacio de Gobierno. Esto entonces fue autorizado y no hubiera sido necesario irrumpir violentamente, como se ha podido apreciar en algunos videos, si no hubiera sido porque efectivamente quienes estaban en el domicilio de la señora Boluarte, al parecer familiares, pues no abrían la puerta diciendo que tenían indicaciones de que no hicieran o no tomaran esta actitud porque querían esperar a que regrese o llegara el abogado de la presidenta. En fin, una sumatoria de hechos que ciertamente no han hecho sino generar una inestabilidad y una situación muy delicada políticamente, repito, pero la principal responsable de todo esto es precisamente la señora Dina Boluarte. Ustedes dos han coincidido en señalar que la presidenta rehuyó a acudir al Ministerio Público y que eso fue lo que generó el allanamiento tanto a su casa como al Palacio de Gobierno, Walter. Pero si es así, ¿por qué entonces después del allanamiento la presidenta le pide al Ministerio Público que adelante la audiencia que tiene preparada para el 5 de abril y la haga de manera inmediata y el Ministerio todavía no responde? A ver, en un primer momento la presidenta había, según consejo incluso de su abogado, había pedido que la diligencia para dar ella sus declaraciones pudiera ser programada para mediados de este mes que acaba de iniciar. Sin embargo, lo que ha ocurrido, y de allí la premura, entiendo, del Ministerio Público, era de que era importante que se exhiban los relojes para poder saber si efectivamente había manera de identificar la trazabilidad de los mismos, quiénes los habrían adquirido, porque hay un registro que se lleva por la casa que tiene la representación de estos bienes en el Perú. Y entonces el hecho de que pudiera adulterarse, ¿no es cierto?, esta evidencia es lo que hacía indispensable que se tomaran medidas inmediatas. Es extraño que tanto en la diligencia que se ha producido en el domicilio como en Palacio de Gobierno no aparezcan los relojes Rolex que ya se habían identificado que tenía por lo menos unos 5. Pero lo que sí se ha encontrado en Palacio de Gobierno es precisamente un estuche en el cual está el registro de uno de esos relojes y es uno que indica que fue adquirido en julio del año 2023. Lo que muchos suponemos es que el haber identificado este estuche que ya permite saber entonces con mayor certeza por lo menos la situación de uno de los relojes de alta gama que utilizaba la presidenta, es lo que puede haber motivado que ahora ella quiera adelantar su declaración, porque es obvio que el Ministerio Público rápidamente, a través de esa trazabilidad que tienen este tipo de bienes, pudieran identificar quién lo adquirió, dado que ya el representante de esa casa distribuidora ha señalado que no fue la presidenta Boluarte la que lo adquirió, pero entonces cómo llegó a sus manos. Todo esto pone en evidencia, a mi juicio, que la señora mintió al país cuando dijo hace algunas semanas que ella había comprado este producto como resultado pues de su esfuerzo de trabajar desde los 18 años y que era un reloj ya de antaño, es decir, dando a entender que tenía varios años, ¿no?, en su poder. Esto se desvirtúa porque el reloj es del año 2023 y se ha establecido que no lo compró ella en la casa que lo distribuye, ¿no? Usted señala precisamente varias de las incógnitas acerca de los relojes. Primero, no se sabe con exactitud cuántos son. Pues si bien el medio, la encerrona, habla de 15, otros hablan de 2, de 3, de 14 relojes o hasta más. Y segundo, no se sabe cómo los ha adquirido la presidenta. Usted bien cita el caso de lo que encontraron en el allanamiento con el recibo que data de junio de 2023 y las declaraciones de la presidenta diciendo que era un reloj de antaño. Enrique, previamente usted nos había hablado de la posibilidad de que incluso muchos de esos relojes fueran falsificados. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Quién le habría dado los relojes o por lo menos qué es lo que sospecha la Fiscalía
para hablar de enriquecimiento ilícito? Bueno, esa fue una coartada que ensayó una de las ministras de este gobierno, la nieta del señor Javier Pérez de Cuéllar, dona Ania Pérez de Cuéllar, que curiosamente ha sido antes de eso presidenta del Tribunal de la Libre Competencia, es decir, la encargada de luchar contra la piratería. Entonces sonó una coartada bastante extraña, que quien ha presidido hasta hace poco la entidad estatal llamada Indecopi en Perú, encargada de reprimir la piratería, venga a decir que es un reloj pirata. Claro, nada de eso ha sido acreditado, por el contrario. Efectivamente, como muy bien ha señalado Walter y coincido letra por letra y punto por punto con él, aquí lo que hay es una absoluta falta de transparencia. No sabemos cuántos relojes son. Lo que sí sabemos es que en la casa de la señora Dina se incautaron 8 relojes que no eran relojes de alta gama, eran relojes muy baratos, pero no aparecieron los Rolex. Sin embargo, en Palacio de Gobierno, por descuido, no hay coartada perfecta. Decimos siempre los profesores de Derecho Penal, no hay coartada perfecta. Apareció la tarjeta de garantía. Alguien se había olvidado de la tarjeta de garantía del Rolex. Con lo cual la Fiscalía, y esto ya se ha podido saber por ciertas publicaciones que han hecho conocer las actas de la incautación, que ese reloj, como efectivamente decía Walter, había sido comprado el junio del año pasado. Es decir, no era un reloj antiguo como insinuó la presidenta, y era un reloj Rolex de alta gama. Hay una ventaja para el Ministerio Público. Estos relojes tienen número de serie y la casa banquero que representa en el Perú a la empresa Rolex, es una casa de reconocido prestigio como lo es Rolex, no va a encubrir a nadie y van a revelar sin duda, si no lo han hecho ya, a la Fiscalía de Investigación en reservada, de manera que no lo sabemos todavía, quién compró el reloj. Ese camino es muy delicado, porque si lo compró, si lo hubiera comprado la señora Dina, y eso ya está descartado, porque los representantes de Rolex en Perú han dicho que no es su clienta. Quien lo haya comprado tiene un problema muy grave, la señora Dina. Más grave si es un contratista, un concesionario o un político. Si fuera un familiar, podría ser un regalo, digamos, de algún tipo por razones familiares o sentimentales. Pero da la impresión que no. Se indica por la prensa a un gobernador regional de Ayacucho como un posible oferente de este regalo. Ahí estaría enfrentando posiblemente la presidenta responsabilidades penales de varios tipos. En primer lugar, porque omitió la declaración del bien. En segundo lugar, enriquecimiento ilícito, un posible cohecho, tráfico de influencias. ¿Para qué le regalaron ese reloj? La persona que regala un reloj de ese costo está esperando algo a cambio. Entonces, el camino es complicado. Yo aconsejo siempre en estos casos prudencia. Hay que dejar trabajar al Ministerio Público, porque ya apareció, pues falló la coartada presidencial, cualquiera haya sido esa, ¿no es cierto? Y ya sabemos que existe el reloj y habrá que esperar la respuesta de los representantes de Rolex para saber quién lo regaló. De manera que tenemos un problema entre manos. La presidenta puede enfrentar a esto no solamente cargos penales, sino eventualmente responsabilidades políticas. Y ya vamos a analizar esas responsabilidades políticas, pero antes quiero preguntarle sobre la respuesta de la presidenta Boluarte, porque después del allanamiento ella se preguntó públicamente que desde cuándo los medios de comunicación estaban interesados en saber qué vestía o no un presidente o una presidenta, y esto lo cito entre comillas, que ella esperaba y quería creer que no es un tema sexista o de discriminación. Enrique, para usted, ¿se trata de un caso por el hecho de ser una presidenta mujer? No, en absoluto. Esa ha sido una declaración lamentable, altisonante, calificó de ilegal, inconstitucional y abusiva la intervención. Ninguna de las tres ha sido así. Y además, absolutamente ignorante de los hechos. En el Perú ya ha habido un problema hace unos años, lo que algunas personas se olvidan. El expresidente Alan García, antes de ser presidente, en una fotografía exhibió también un Rolex que le había sido regalado por el entonces presidente de Corea del Norte, Kim Il-sung. Pero Alan García, más ducho y más presto en estos avatares políticos, declaró el reloj
apenas fue elegido presidente. No tenía obligación de hacerlo cuando lo recibió, por cuanto él no ocupaba el cargo de presidente. Pero cuando ocupó el cargo de presidente, este regalo aparentemente había sido durante la campaña, ¿no es cierto?, presentó su declaración y se regularizó la situación. Ni simplemente cumplió con declarar que Kim Il-sung le había regalado un reloj, Rolex por coincidencia. De manera que la señora Dina en realidad falta la verdad. Ella no ha sido transparente, no ha dado ninguna explicación. Más bien ha salido al ataque y eso me parece a mí extraño, porque si el Ministerio Público le está preguntando, yo diría que de muy buenas maneras, yo diría que con gran suavidad, lo único que le pidieron fue que exhibiera los relojes para evitar la discusión pública. Ella salió altisonante y se tomó una foto con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es eso? Un intento de intimidación al Poder Judicial, el Ministerio Público, me pareció francamente deplorable y aún peor que pretenda convertir lo que es un problema de posible corrupción en un problema de género que no tiene nada que ver en este caso. Y por el otro lado, esto se presenta también en un contexto político convulso en Perú, pues se da luego de unas semanas de la salida del primer ministro Alberto Otárola, uno de los hombres más poderosos de Perú, como lo analizamos también en uno de los debates aquí en France 24. Walter, el gobierno de Dina Boluarte está diciendo que este nuevo capítulo de los relojes Rolex es un ataque contra el gobierno para desestabilizarlo. ¿Usted coincide con esta visión política? En absoluto, coincido con lo que ha señalado Enrique hace un momento y quisiera agregar a eso que en verdad a lo que estamos asistiendo es a una lucha desesperada de quienes controlan el Congreso de la República y de la propia presidenta Boluarte de permanecer en el poder hasta julio del 2026 por lo menos. Es decir, hay un pacto que algunos califican incluso como un pacto corrupto, un pacto mafioso. Yo no diría que necesariamente todos los que están coincidiendo con eso están involucrados, pero bastante de eso hay en un Congreso que ya se caracteriza junto con el Poder Ejecutivo por estar pues por debajo del 10% de popularidad frente a la ciudadanía, es decir, hace rato que han perdido toda legitimidad y mientras tanto aprueban normas que favorecen el crimen organizado, la tala ilegal, la minería ilegal, favorecen la informalidad y están al mismo tiempo transfiriendo permanentemente recursos, ¿no?, de parte del Ejecutivo a ese Congreso. Es un escándalo en medio de una crisis económica. Ayer o antes de ayer daban cuenta de 50 millones adicionales al Congreso para que los pueda utilizar en servicios de personal y otras joyerías. En realidad esto es una situación que no se va a poder sostener, creo yo, por demasiado tiempo. La presidenta lo que ha querido hacer es victimizarse y como se ha dicho bien, como lo ha señalado bien Enrique, han pretendido más bien acusar al Ministerio Público y al Poder Judicial de arbitrariedades, de actuaciones inconstitucionales que no se sostienen por ningún lado. No hay tal situación. Lo que hay es más bien, como dije, la desesperación por permanecer en el poder a toda costa. Y claro, este Congreso totalmente deslegitimado sabe que si tuviera que vacar, como ya lo habrían hecho hace rato con Pedro Castillo, si estuviéramos en la situación anterior, ¿no es cierto?, pues ahora la quieren mantener a ella como dé lugar porque entienden que si dieran lugar a una vacancia, entonces es probable que ya no puedan parar una presión ciudadana para que también se adelanten las elecciones para el Congreso de la República. Creo que todo esto es lo que está en juego en este momento y por eso tiene tan mal sabor, tan mala imagen para la institucionalidad democrática del país, que parte de la respuesta de la señora Boluarte haya sido salir el domingo a lucirse con los jefes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y parte de este pulso que usted describe como el intento tanto del Congreso como de la presidenta para quedarse en el poder hasta 2026, Enrique, ¿para usted tiene cabida o no, puede prosperar o no la moción de vacancia que está promoviendo Perú Libre? Además, recordemos que fue el colectivo que impulsó la victoria a la presidencia de Pedro Castillo y de quien la señora Boluarte era vicepresidenta. Sin embargo, de tiempo atrás es un partido del que tanto Castillo como Boluarte se han distanciado. ¿Tiene o no progreso esa moción de vacancia y también cómo entender la renuncia reciente que presentó el ministro del Interior, Víctor Torres?
A ver, yo creo que la moción presentada por Perú Libre no va a prosperar. No descarto que prospere otra, ¿ah? El apoyo del Congreso en el Perú es volátil. Eso que me apoya el Congreso, la señora Dina no tiene un congresista, ni uno solo. Entonces, el apoyo ya ha pasado anteriormente. En el caso del presidente Vizcarra, sobrevivió una primera moción de vacancia, cayó en la segunda moción de vacancia porque entre una y otra, el mismo día en que se votaba la segunda, un partido político muy importante en el Perú, de un gobernador norteño, le quitó el respaldo y simplemente se cayó Vizcarra, que no lo esperaba, ¿eh? Yo no descartaría que haya un cambio, pero no en torno a la moción presentada. La moción en realidad no busca el apoyo de nadie porque empieza diciendo que la señora Dina Boluarte ejerce indebidamente el cargo. Entonces eso simplemente no va a generar ningún consenso en el Congreso porque no es la opinión mayoritaria, tampoco la mía, de que la señora Dina ejerce indebidamente el cargo, no lo ejerce indebidamente. Entonces, pero podría ocurrir que aparezca otra moción de vacancia. Un conjunto de representantes del Partido Aprista Peruano que no tiene representación en el Congreso en este momento ha publicado hace unos minutos una solicitud de que el día de mañana, el pasado mañana, perdón, el 3, que se presente el gabinete a solicitar la confianza, no se le dé la cuestión de confianza como una forma de protesta contra el Poder Ejecutivo. Bien podría suceder, ¿ah? Que ya ha renunciado el ministro del Interior y me parece que podría ser parte de una negociación con ciertas bancadas del Congreso, ofrecer la cabeza de un ministro que además lo ha hecho muy mal, como una forma de tratar de conseguir el voto de investidura para el presidente del Consejo el día martes, para el doctor Gustavo Adriancén. Pero podría ocurrir, como ya pasó en el pasado, que o simplemente no alcance la votación por un conjunto de abstenciones o sencillamente que le voten en contra. Eso podría ser una alternativa a seguir adelante con una moción de vacancia. Da la impresión que de primera mano un grupo mayoritario de bancadas del Congreso no va a respaldar una vacancia. Pero como decía yo, el apoyo parlamentario en el Perú es muy volátil. Todo dependerá, en mi concepto, de lo que investigue el Ministerio Público en las próximas horas. Ya debe estar en manos del Ministerio Público la información de quién compró ese reloj. Y yo creo que si, como me temo, es una personalidad política o un concesionario aún peor, un contratista del Estado sería aún peor que un político, la señora Dina Boluarte va camino, ¿no es cierto?, a ser vacada por incapacidad moral directamente. No me cabe la duda de que en ese contexto nadie la va a apoyar en el Congreso. Usted La dice razón por la entonces que el que Congreso... dependiendo de lo que resulte de la investigación del Ministerio Público, Así es. esto podría terminar con la salida de la presidenta. Walter, ¿comparte usted esta visión, sobre todo en el contexto? Porque tenemos la cuestión de confianza contra los ministros, la moción de vacancia contra la presidenta, la investigación fiscal contra Boluarte. ¿Qué futuro entonces le espera a la presidenta? Bien, yo coincido con el análisis que también acaba de hacer Enrique, me parece muy claro, y más bien quisiera precisar, yo creo que si la gente libre eso, era la idea de que podría prosperar su moción para una vacancia, no la habrían formulado. Lo que pasa es que quieren salvar cara, porque ellos de alguna forma han perdido base de respaldo entre quienes apoyaban al expresidente Castillo, ¿no? Entonces, creo que esa es la situación. Pero no olvidemos que una de las denuncias que están por esclarecerse y que precisamente la señora Boluarte ha guardado silencio en todos los idiomas y más bien el Ministerio Público tendrá que encarar, investigar, es el hecho de que ya está comprobado que sus autos de uso personal, pero que estaban en comisión de servicios, han sido fotografiados a escasos metros del lugar donde hasta hace poco el líder de Perú Libre, que está con requisitoriado y como dice el periodista Cifuentes, ¿no? Es el requisitoriado menos buscado en el Perú, porque han pasado más de 4 meses y no lo pueden capturar. Eso da un muy mal indicio de quiénes estarían protegiendo al señor Vladimir Cerrón. Cerrón en este momento,
¿no es cierto?, en circunstancias en las cuales sus votos en el Congreso son importantísimos para sostener esta inestabilidad, porque creo que estamos ante una situación ya de una inestabilidad enorme y creo por eso que efectivamente las investigaciones, según vayan avanzando, van a terminar en una de esas, pues promoviendo de que ya no sea posible sostener por más tiempo a la señora Dina Boluarte y tendrán que dar el paso de la vacancia. Ahora, creo que más cerca de eso van a estar si por lo menos el Congreso no toma la actitud que ahora se ha sugerido de que este gabinete no obtenga la confianza y se renueve por completo el gabinete. Creo que esa sería una fórmula probablemente más eficiente para no llegar al extremo de la vacancia. Pero si lo que van a hacer es algunos parches con unos pocos ministros que estaban totalmente huérfanos de respaldo dentro del Congreso, pues evidentemente esto se puede agravar todavía más conforme avancen las investigaciones. Enrique, y muy brevemente, ¿qué ha pasado con la otra investigación que enfrenta la presidenta Boluarte por parte del Ministerio Público y que está abierta desde enero del 2023? Esto por delitos de genocidio, homicidio agravado, homicidio calificado, perdón, y lesiones graves por la respuesta de las autoridades contra los manifestantes que respaldaban a Castillo y que salieron a las calles desde su destitución. Ella tiene dos investigaciones muy graves, además de esta. La primera es, como muy bien ha recordado Walter hace unos minutos, ella es muy cercana a Vladimir Cerrón, el jefe de Perú Libre. Resulta que ella está siendo investigada por lavado de activos, que en el Perú tiene una pena altísima de 30 años, por un caso que se denomina de los dinámicos del centro, cuando el señor Cerrón fue elegido gobernador de la región Junín, en el centro del país, y ella fue tesorera de su campaña. Entonces, ahí ya nada más con esa investigación, que está bastante avanzada y que es anterior a su gobierno, por lo cual podría ser eventualmente inclusive acusada y procesada, no la protegería la inmunidad, la señora Boluarte tiene bastantes problemas. La segunda investigación es muy delicada también, es una investigación que está en marcha acerca de si hubo o no genocidio en la represión que existió durante determinados actos violentos que siguieron a la vacancia del expresidente Pedro Castillo. Es materia de investigación, vamos a ver qué concluye, creo que el Ministerio Público está ahí todavía en etapas iniciales, vamos a ver cuál es el resultado de esa investigación. En todo caso, siendo dentro del periodo presidencial, ella no podría ser acusada y tendría que esperarse al término de su mandato para ser acusada por esa segunda investigación. Igualmente, sí, si ahora se determinara que ha incurrido en enriquecimiento ilícito, puede ser investigada pero no acusada. Por la del lavado de activos, que es anterior, sí puede ser acusada. Y tengo una pregunta para concluir, Walter. Si la presidenta Dina Boluarte es tan cercana a Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, ¿por qué es este partido el que está promoviendo la moción de vacancia contra la mandataria? Es lo que dije antes, para lavar la cara frente a lo que es su base social, su base electoral, que es una base que respaldó al expresidente Castillo y que tienden ahora a mirar a Cerrón como un traidor, porque Cerrón en buena cuenta está en alianza perfecta con Fuerza Popular y con las organizaciones más conservadoras dentro del Congreso. Están en una alianza, como dije antes, que algunos califican, creo que con mucho fundamento, como mafiosa, ¿no es cierto? Entonces, en estas circunstancias, Perú Libre tiene claro que es mejor para ellos lavar la cara con esta iniciativa, pero siempre que estén seguros que no va a prosperar. Y creo que las razones que dio Enrique de por qué no iba a prosperar, por lo menos en este momento, están claras. Lo que sí es evidente es que si las investigaciones avanzan, entonces nadie garantiza que esto no podría llevar a otro resultado, ¿no? Usted anteriormente había hablado de la intención del Congreso y la presidenta de quedarse hasta 2026. Enrique, muy brevemente, ¿usted cree que esto pueda pasar?
Bueno, yo cada día creo menos, ¿ah? Porque así como va esto, con su renuencia a aceptar colaborar con la justicia, casi una actitud obstruccionista, diría yo creo que en las investigaciones del Ministerio Público, tantos hechos comprometedores, yo me temo que es muy posible que la señora Boluarte no termine su periodo. Enrique Gersi y Walter Albán, gracias por este análisis y por traer tantos argumentos aquí a la mesa del debate de France 24. A la audiencia le recuerdo que puede seguir conectada con nosotros aquí en France 24, que en minutos tenemos más información. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados con Tania Herrera. Gracias por conectarse con nosotros.